como muchos de ustedes están al tanto, ocurrió el enjuiciamiento a Raúl Castro como autor intelectual y responsable máximo del derribo de los hermanos a rescate y el asesinato en el aire de 3 ciudadanos americanos y un residente. O sea, fueron asesinados en aguas internacionales por el simple hecho de tratar de apoyar a la oposición interna dentro de Cuba. Yo, como ustedes saben, estuve ahí, viví la época, trabajé con Concilio Cubano, conozco lo que sucedió. No les voy a vender la historia de que Hermanos Ate estaba en labores humanitarias, ayudando balseros, etcétera, etcétera, porque no es real. Hermanos a Rescate estaba en ese momento y desde el 18 de mayo del 2025 apoyando a la oposición interna, principalmente a Concilio Cubano. Ahora, vamos a ver, señores, cómo se define esto. ¿Qué va a pasar con Raúl Castro ahora que se ha convertido en prófugo de la justicia americana? Vamos para allá. Castro is in Miami facing these charges. Con la esperanza de que pronto veamos a Raúl Castro enfrentando los cargos en un tribunal de Miami, son las palabras de que es el fiscal general interino de Estados Unidos en una entrevista que le brindó a Chamas de NBC. Esto luego de que ayer el Departamento de Justicia presentara una acusación formal contra Castro, de 94 años, por su presunta participación en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que provocó la muerte de 4 aviadores. Acusación que genera, por supuesto, más tensión entre Estados Unidos y Cuba. Desde muy temprano, Harold Santana en vivo nos está ampliando sobre lo que podemos esperar. Hemos amanecido con un día distinto, Harold, hoy, ¿eh? Sí, en efecto, definitivamente ya hay una acusación, una orden de captura y Estados Unidos podría entrar en Cuba y extraer a Raúl Castro. De hecho, a partir del 20 de mayo se abrió la convocatoria para la cacería de Raúl Castro, un asesino que ya ha sido enjuiciado y hoy por hoy tiene, por supuesto, todo el derecho a presentarse en los tribunales de los Estados Unidos para participar en el juicio, tener derecho a una defensa, como él nunca se lo permitió a ninguno de los tantos cubanos que fusiló directamente desde el mismo 1959. Pues a partir de aquí, señores, cambia todo. O sea, ya tenemos el cuarto jefe de Estado o dictador de América Latina enjuiciado, y créanme, los otros 3 no han terminado nada bien. Todos han terminado en prisiones de los Estados Unidos y aparentemente con Raúl Castro a punto de cumplir los 95 años no va a ser diferente. Ahora fíjense, Raúl Castro está enfrentando 7 cargos criminales. 1 por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de asesinato que conllevan cualquiera de estos 4 cargos de asesinato son iguales a las 4 víctimas de Raúl Castro. Se les considera, por supuesto, en la misma proporción, y todos estos 4 cargos contemplan prisión de por vida, o sea, prisión de por vida o pena de muerte por asesinato. Ahora bien, como les decía, ¿qué viene a partir de ahora contra Raúl Castro? Fácil. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido muy categórico. En estos momentos ya es prófugo de la justicia, mientras la Casa Blanca ya publicó un cartel donde trata a Raúl Castro dentro de los criminales más buscados bajo el título de que ha sido indicted, o sea, de que ha sido ya acusado, como un paso previo para su captura de inmediato. Vamos a verlo un momentico. Vamos a ver un pequeño reportaje, compartirlo con ustedes para mostrar las imágenes donde ya Raúl Castro aparece con los cargos de la justicia americana. Y señores, ya esto empieza a ponerse color de hormiga. Pero vamos a la parte más interesante de inmediato. O sea, cuándo comienza la intervención americana, qué dice Mariela Castro, etcétera, etcétera. Vamos para allá. La Casa Blanca pone a Raúl Castro en lista de enemigos neutralizados. El régimen entra en modo defensa y responde desesperado. La imagen parece salida de una película de guerra, pero fue publicada por la propia Casa Blanca. En un póster oficial difundido en redes sociales, la administración de Donald Trump colocó a Raúl Castro junto a líderes señalados como enemigos neutralizados de Estados Unidos. En el cartel aparecen Nicolás Maduro, marcado como... Aquí lo tenemos. Nicolás Maduro arrestado, Khamenei, el
el ayatollah supremo muerto, Abu Minaki también ultimado y Raúl Castro enjuiciado. O sea, que entra en una lista exclusiva en la que realmente ninguno de nosotros quisiera estar. Y después vamos a ver qué puede estar pensando Raúl Castro ahora mismo. Sabemos que él conserva cierta razón, no es que esté loco ni mucho menos, y eso lo hace mucho más peligroso. Arrestado. El líder supremo iraní Ali Khamenei como eliminado y Raúl Castro identificado con una palabra que sacudió a La Habana: imputado. La publicación llegó apenas horas después de que el Departamento de Justicia revelara formalmente los cargos contra el ex general cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron 4 personas sobre aguas internacionales. La acusación incluye conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y homicidio. Aquí está, señores, la primera parte de la acusación, que no solo incluye a Raúl Castro, sino que también incluye a uno de los pilotos que está acá, que está preso en estos momentos, y por supuesto incluye a uno de los hermanos Pérez Pérez que todavía vive en Cuba. O sea, hay otras personas imputadas. La familia de esos 4 asesinados en el aire no lo olvidan y han exigido justicia durante más de 30 años, que fue cuando ocurrió el crimen de Hermanos al Rescate. Bueno, entrando, señores, en relación a este punto, porque este punto es lo que define el principio del fin oficialmente. Durante los últimos días hemos visto despliegues de drones de espionaje, hemos visto barcos, aviones, amenazas de todo tipo, pero ya hay una acusación real y formal que puede ser ejecutada de inmediato por el gobierno de los Estados Unidos, buscando un criminal como lo ha hecho tantas veces anteriormente. Ya Raúl Castro aparece entre los enemigos que han sido acusados oficialmente por los Estados Unidos y por supuesto se abre el proceso de extradición. Algo que por supuesto se reconoce que va a ser increíblemente difícil. Nadie en sus cabales, señores, se imagina a estas alturas que Raúl Castro se va a presentar por las buenas y va a decir, bueno, yo me declaro culpable, ¿cuánto me pueden reducir? Para que le digan, bueno, ¿sabes qué? Por cada uno de los cargos de asesinato, en lugar de ponerte cadena perpetua, vamos a sancionarte a 15 años por cada uno. Es más, llévate 60 años de prisión y todo bien. Y Raúl, qué bueno, que yo lo voy a cumplir. Señores, eso no va a pasar. Aquí solamente quedan 2 escenarios. Número 1, Raúl Castro le permiten escapar a un tercer país, que puede ser Rusia, puede ser Turquía. Él tiene muy buenas relaciones con todo este tipo de sátrapas, con Putin, Erdogan, etcétera, 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 y sabe que va a estar protegido ahí. Pero al mismo tiempo, no solo va a estar protegido por estos dictadores, sino que cuando les dé la gana, una vez que tú pides refugio político en un tercer país y te mudas para allá, esos asesinos que están en mando de esos países también te pueden pasar la cuenta, también te pueden robar el dinero y te pueden vender como croqueta a tus enemigos si en determinado momento hay una negociación. Eso por supuesto que lo sabe Raúl Castro y sus secuaces y es una opción que aunque se está barajando, yo no soy muy optimista con respecto a esto. ¿Cuál opción está? Que Raúl Castro se atrinchere en un búnker y que simplemente crea que se puede esconder y que no va a ocurrir nada porque Trump, con la presión de las elecciones de medio término, etcétera, etcétera, de repente se le pasa y al final no ocurre nada. Para Raúl Castro y todas las personas que piensan que no va a ocurrir nada, les tengo noticias y es que, señores, los Estados Unidos nunca ha gastado tanto capital político, tanto dinero, tanto esfuerzo, tanta movilización por gusto. Y si algo tiene Trump es el orgullo de que no se va a quedar con las manos cruzadas después de hacer todo este andamiaje legal y también, por supuesto, militar. Entonces, la senadora, señores, Ashley Moody, el fiscal de la Florida, explicó que la acusación, como les comentaba, abre el proceso de la extradición de inmediato contra Raúl Castro. Y esto, señores, esto
abre, como les decía, un nuevo precedente que no teníamos hasta hace unos días. Por supuesto, ¿cuál es el caso más explosivo y que puede ser determinante en esto? Que como parte de esta causa ya hay un piloto preso dentro de los Estados Unidos y se trata nada más y nada menos que de Luis Raúl González Pardo, ese famoso piloto que vino por un parón, que lo llevaron de visita a Disney para demostrarle que el capitalismo es mejor que el socialismo. O sea, una serie de cosas ahí como medias raras, como medias ingenuas. Pero bueno, el caso es que el hombre vino para acá pensando pasar sus últimos años sin ningún problema, viviendo en el mismo monstruo y siguiendo alimentando y seguir alimentándose de las entrañas del monstruo sin que no pasara nada. Bueno, pues en este caso, Pardo, sabemos, señores, que está colaborando y que va a ser una pieza vital para este caso. O sea, Pardo realmente tendría que ser un suicida para no ofrecerse a colaborar, porque recuerden que hay sanciones de pena de muerte y de prisión por vida. Y él fue cómplice de este asesinato. Pudo haber disparado o no, pero formaba parte de la escuadra y de hecho fue el piloto que persiguió a José Basulto prácticamente hasta las costas de la Florida, dispuesto a eliminar a José Basulto, a Silvio y al otro piloto que venían en el avión, y simplemente no le dieron la orden, pero si le hubieran dado la orden de disparar, los hubiera eliminado literalmente. Entonces, en este sentido, señores, es importante tener en cuenta que tenemos a esta persona acá y que esta persona se va a convertir en un testigo de mucho valor contra Raúl Castro. No porque no tengamos pruebas, sino que al estar involucrado directamente, Pardo sabemos que está colaborando y va a seguir colaborando si no quiere pasarla muy mal. Por aquí, de hecho, el investigador privado Luis Domínguez, quien lo identificó por las grabaciones, afirmó: él sabe quién estaba en la torre de control, quién dio las órdenes. No hay más nadie aquí en los Estados Unidos que tenga ese tipo de información. Escuchen, ¿para qué puede ser vital el testimonio de Pardo? ¿Quién dio la orden desde la torre de control? ¿Quién también es cómplice y que posiblemente pudiera estar en los Estados Unidos? Recuerden que cuando decimos quién, no nos referimos a una sola persona. Una torre de control está formada por varios especialistas, por una cadena de mando que se encarga de dar la orden. Ahora, señores, para ir calentando esto y que realmente es necesario, y quiero que ustedes también expresen sus puntos de vista, y aquí lo tenemos. Si los fiscales, déjenme saber, si los fiscales le ofrecen un acuerdo a González Pardo a cambio de testificar contra Raúl Castro, ¿vale la pena reducirle los cargos o debería enfrentar la pena máxima sin importar lo que aporte? O sea, si Pardo colabora, si Pardo testifica contra Raúl Castro, ¿se le debería reducir la pena o no? O no obstante, lo que diga, lo que aporte, sea bueno o malo, hay que sancionarlo a la pena máxima. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pena máxima o tener en cuenta la colaboración que pueda aportar este piloto renegado que quiso venir a vivir sus años de oro, su exilio como jubilado aquí en los Estados Unidos? Señores, les doy mi opinión sobre cómo funciona el sistema de justicia de los Estados Unidos. Lo conozco un poquito, más o menos he trabajado en él, en la parte civil, pero también conozco de algunos casos criminales y cómo se maneja. En todos los casos, estos peces, que pueden ser pequeños o medianos, obtienen una reducción de sentencia a cambio de que colaboren y echen por la borda a su abuela si es necesario. Y créanme que casi seguro que Pardo lo va a hacer. Ya se declaró culpable y eso quiere decir que está buscando reducción de sentencia. Si es necesario una declaración, el testimonio, los nombres de las otras personas que contribuyeron a este crimen, y para eso se le pide un poco la sentencia a Pardo, créeme que vale la pena. No es que el hombre va a salir al suelto, ni mucho menos, pero sí en los Estados Unidos, señores, se privilegia mucho esto. Por supuesto, como nos dice Delta Force, primero tiene que cantar.
cantar al 100%, tiene que cantar alto y claro para entonces valorar qué pasa con acá. ¿Qué pasa en este caso, señor? Hay que tener en cuenta, por último, para cerrar el tema, que Pardo pasó un montón de décadas ocultando su participación en esta operación del derribo de Hermanos al Rescate, en este asesinato. Y recién en los últimos años fue que se supo hasta dónde había estado involucrado. Hay que tener en cuenta que el hombre trató de esconderse, trató de pasar desapercibido, pero cometió un solo error: querer venir a vivir, como decía el difunto Fidel Castro, que en paz nunca descanse, querer venir a vivir las mieles en los Estados Unidos. O sea, pasar sus últimos días en las entrañas del mismo imperio que él juró combatir, y de hecho lo hizo. Pero es más, como parte de ese acuerdo, de ese juramento que hizo para convertirse en piloto, el hombre fue capaz de hacer cualquier cosa por el régimen, incluyendo matar, como bien nos están diciendo aquí. Ahora, en paralelo a esto, señores, tenemos el portaaviones Nimitz, que ya están en modo operativo, ya están en el Caribe. Vamos a ver unas imágenes. O sea, se está cerrando el cerco. De hecho, les voy a poner una infografía que muestra todo esto. Ya esto no es un sueño, no es lo que queremos que pase, sino es lo que está sucediendo en los últimos momentos. El caso es que tenemos el portaaviones Nimitz, uno de los más modernos de la Armada de los Estados Unidos, listo para llegar muy cerca de Cuba y navegando en aguas del Caribe. Vamos a escuchar un momentico un reportaje especializado para después regresar con más comentarios y análisis. La tensión entre Washington y La Habana sigue subiendo, y ahora las señales llegan directamente desde el Pentágono. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Defensa, Pete, en medio de un escenario cada vez más explosivo alrededor de Cuba. Aunque oficialmente no se revelaron detalles específicos del encuentro, el contexto encendió inmediatamente las alarmas. Todo ocurre mientras Estados Unidos aumenta movimientos militares en la región, despliega grupos navales cerca del Caribe y acelera planes de contingencia relacionados con Cuba tras los reportes sobre drones militares vinculados a Rusia e Irán. El despliegue del portaaviones USS Nimitz junto a destructores y buques de apoyo forma parte de la operación Southern Seas 2026, descrita por el propio Comando Sur como una demostración de alcance, preparación y capacidad de respuesta militar. Y detrás de escena crece la percepción de que Washington ya no solo presiona económicamente al régimen, también se prepara para cualquier escenario que pueda surgir si la crisis. Ahora, señores, esto no solo está pasando en el Caribe, sino en el propio patio trasero de la dictadura. Nos referimos a la base naval de Guantánamo, donde en los últimos días, horas de hecho, ya se están presenciando imágenes como esta, donde están llegando aviones de extracción. ¿Cuándo va a ser? El caso es que tenemos en la base naval de Guantánamo los aviones listos. Recuerden que Cuba, a diferencia de Venezuela, señores, no necesita de hecho un portaaviones. Esto, claro, es una demostración de fuerza, puede ser útil para tenerlos frente por frente al malecón ahí a La Habana, pero los Estados Unidos tienen una gran ventaja con respecto a Irán y a Venezuela. En Cuba tiene una base militar establecida hace más de 100 años. Y esto, por supuesto, que es extremadamente valioso porque en ese territorio pueden hacer lo que les da la gana y de hecho tienen aviones militares que están llegando en estos momentos. De hecho, se confirma la llegada de un escuadrón de aeronaves Osprey a Puerto Rico y la detención de un dron de reconocimiento Northrop Grumman Triton sobrevolando aguas cercanas a Cuba. O sea, se está moviendo esto más que nunca y, señores, no es casualidad. Recuerden que ya está la acusación formal contra Raúl Castro. O sea, aquí lo que faltaba básicamente era el trámite para
tener la orden para que fuera 100% legal y que nadie pudiera cuestionarlo, ya está 100% ejecutado. Aquí le podemos mostrar los aviones y helicópteros de extracción Osprey, listos para cumplir con su cometido tan cerca como en Puerto Rico. Recuerde que en cuestión de minutos esos aviones pudieran estar llegando a la base naval de Guantánamo y también a La Habana, a Santiago de Cuba, simplemente a donde quieran. Ahora, hay informes de Wall Street Journal, que de hecho es un periódico bien serio, donde ya se han documentado más de 150 horas de vigilancia militar sobre Cuba. O sea, no solo de espionaje, sino de todo tipo de vigilancia, porque lo hemos hablado antes, señores. Están mapeando al régimen castrista para saber todas las posiciones y evitar cualquier sorpresa con la que se puedan aparecer a última hora. Si ya se filtraron que tienen 300 drones, señores, créanme que este tipo de gente pudiera tener muchas más sorpresas desagradables para los Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Precisamente asegurarse de que no den una mala sorpresa. Aquí lo tenemos, señores. Miren todo el recorrido que se está haciendo. Miren este avión, por ejemplo. Más de 150 horas de vuelos militares alrededor de toda la isla. Aviones militares y drones han aumentado sus operaciones de vigilancia alrededor de Cuba con más de 150 horas. ¿Quiénes han participado? Drones Tritón, aviones P-8 Poseidón de patrullaje marítimo y aeronaves RC-135, que son utilizadas para labores de inteligencia electrónica. Recuerden que si algo va a suceder ahí, señores, comienza por neutralizar las comunicaciones de los castritos. O sea, las pocas comunicaciones que ellos tienen van a ser neutralizadas y no se van a poder comunicar ni entre sí, ni con la persona que está en otra habitación. Por aquí, señores, desde dentro de Cuba nos llegan señales de la desesperación que se está viviendo y las ganas que tienen los cubanos de que finalmente ocurra una intervención humanitaria. No tiene otro nombre de lo que va a ser los Estados Unidos. Hay que vivir aquí para saber exactamente cómo estamos viviendo. Es muerte poco a poco, al 100%. Al 100%, y créeme que en este caso no creo que los Estados Unidos los va a dejar solos. Ahora, en medio de esto, está pasando algo que quizás no ha llamado lo suficiente la atención, pero que se ha revelado también en las últimas horas. Y es que tropas americanas están, escuchen esto, tropas americanas están entrenando en escenarios de ciénaga, de selva, o sea, condiciones muy similares a las que tiene Cuba. Y esto, señores, por supuesto, no se está haciendo por gusto. Recuerden que los soldados, las fuerzas especiales necesitan entrenamiento en un ambiente similar y precisamente están utilizando selvas tropicales, bosques húmedos, con alta humedad, con muchísimo calor, para que realmente cuando ocurra la operación estén 100% listos. Aquí está la noticia. El ejército de los Estados Unidos lleva meses preparándose en terrenos y climas similares a los de Cuba. Bosques tropicales, selvas, pantanos y en el mar Caribe. Escenarios muy similares a los de Cuba, con marines, portaaviones y unidades anfibias. De verdad, señores, aquí no vamos a tener sorpresa. Como siempre, los Estados Unidos hace operaciones impecables, entre otras cosas, por la tremenda preparación de sus Fuerzas Armadas. Ahora que estamos hablando del portaaviones Nimitz, de movimientos de aviones desde la base naval de Guantánamo en Puerto Rico, o sea, como que todo se va preparando, como que todo se va cerrando, vamos a mostrar algo que considero muy valioso y es precisamente una infografía que muestra todo lo que está pasando en simultáneo y que para mí tiene un valor tremendo. Vamos a mostrarle acá de qué se trata todo esto y quiénes son parte de los implicados. Ok, fíjense acá. Miren esto, señores, el grupo aéreo que está cercando la isla. El Super Hornet, un avión 5.6 Crawler para la guerra electrónica, Hawkeye, alerta temprana y control, helicópteros
MH-6R para la guerra antisubmarina y de rescate, destructor de clase Allied Luz Grider, el US Navy, un buque de reabastecimiento, y aquí están todos los detalles. Además de eso, tenemos, miren esto, drones Tritón, Poseidón, o sea, avión Poseidón de patrulla marítima, avión de inteligencia electrónica, y en fin, señores, hay de todo acá. Miren, helicópteros de ataque, helicópteros de transporte pesado, o sea, realmente no falta nada en los muñequitos, o sea, tienen de todo lo que se pueda necesitar en una operación especial. De hecho, basta ver las imágenes de estos drones, estos aviones, estos helicópteros, para que realmente los castristas estén aterrados, para no decir otra palabra. Aquí estamos mostrando, de hecho, el Tritón, los aviones Poseidón y los aviones de vigilancia electrónica. Por aquí tenemos los helicópteros, helicópteros de transporte pesado, de ataque, multirol, o sea que puede hacer cualquier tipo de cosa. Tenemos el US buque de transporte anfibio, que tiene cerca de 700 infantes de la Marina. Pero también, señores, estamos hablando de todo un andamiaje. Miren, un destructor, el US Grider, que básicamente tiene 950 toneladas. Tenemos también un buque de reabastecimiento, o sea, todo una fabriquita de cosas. Por supuesto, hay buques anfibios, mírenlos acá. Realmente, si los castristas están aterrados, tienen razones para estarlo. Sabemos que la mayoría de las personas que van a hacer carne de cañón por la parte cubana no están entrenados, están obligados, puesto que en Cuba existe el servicio militar obligatorio, o sea, que no tienen otra opción. No tienen otra opción. Los Estados Unidos también lo saben, y yo realmente pienso que van a tomar en cuenta esto, que el ejército de Cuba está obligado en su mayor parte, y realmente van a ser muy cuidadosos, posiblemente con operaciones de extracción, operaciones clave, pero que cuesten un mínimo de vidas. Ahora, tenemos un video, señores, que esto pudiera ser una filtración, pudiera ser una casualidad, pudiera ser un error de la gobernadora de Puerto Rico, pero en este video la gobernadora de Puerto Rico nos da cuándo van a empezar las operaciones de los Estados Unidos. De hecho, en este video se le escapa, sale en medio de una conversación, y realmente esto es muy llamativo. Ojo, la gobernadora Jennifer González no tiene vínculos ninguno con los cubanos. Se ha dicho de que es hija de padre o madre cubana, realmente no lo es, pero sí siempre ha sido vertical con la dictadura castrista. Todo el mundo sabe lo que piensa ella, y de hecho en esta entrevista deja entrever cuándo pudiera empezar la intervención humanitaria contra el castrismo. Vamos a verlo aquí de inmediato. Hay una guerra fría. ¿Qué guerra tenemos ahora? Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela, y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Yo creo que cuando tú miras todo este contexto, vamos a ver que nosotros nos creemos que somos el pollito feo, el patito feo. En Puerto Rico se producen la mayoría de los medicamentos que... Clave, escuchen la fecha. Esta es una entrevista, señores, del fin de semana. Mira cómo dice claramente, o sea, esta entrevista ocurrió este fin de semana, sábado o domingo, o sea, entre 23 y 24. Escuchen esto de nuevo. Yo creo que si los que nos tienen que dar la estadía dicen que no, que es un desastre, pues ¿cuál es la postura de usted? O sea, vamos a poner las cosas en contexto. Primero, estoy en desacuerdo con la expresión. Y se da en el contexto que él dice que Washington DC y Puerto Rico no debe ser, ¿verdad? No debe ser una tarea, pero mira, las posturas en muchas áreas son bien conservadoras. La parte urbana es verdad, bien liberal, pero en las partes rurales, Puerto Rico hizo Donald Trump a Ricardo Rosselló hace un momento discrecional, que dependiendo quién fuera, tú decidías si le dabas o no le dabas el permiso a alguien. Y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. Teníamos una guerra con Venezuela, tenemos una guerra con Irán, y vamos a tener una con Cuba la próxima semana. O sea, señores, más definido que eso, realmente hay que buscarlo, a no ser que sea una expresión boricua, que la próxima semana signifique el mes que viene, el año que viene. Pero yo he estado infinidad de veces en Puerto Rico, tengo muchísimos amigos
boricua y de verdad nunca les he visto decir la próxima semana tal cosa y que sea el mes que viene, el año que viene, algo por el estilo. Entonces, señores, esto lo está reiterando la gobernadora de Puerto Rico. Próxima semana, esta semana, de acuerdo a ella, podría darse la intervención que tanto estamos esperando los cubanos de afuera y de adentro, sobre todo de adentro de la isla, que no pueden aguantar más la represión, el hambre, los apagones, la falta de todo tipo de medios para sobrevivir. Aquí no se habla de comodidades, aquí se habla de medios de subsistencia, donde tienen a los cubanos prácticamente en una situación de la Edad Media.